Pero luego vamos a leer el versículo 12. Pero si nos quedamos solamente con el 11, que es el que muchas veces nos los recalcan y nos dicen, pero pastor, si usted es bautista y los bautistas, y yo, no hables de bautistas, sino especifica qué tipo de bautistas o evangélicos o cristianos evangélicos. Miren que nosotros somos cristianos evangélicos, no solamente somos cristianos. Acuérdense que le guste a usted o no, los católicos son cristianos. Los mormones son cristianos, sí, ellos tienen una interpretación equivocada, errada. Sí, son cristianos porque toman a Cristo como el Salvador, pero la doctrina de ellos está extraviada. Y vamos rápido. Capítulo 7, y usted lo va a escuchar. ¿Qué dice? Dios es juez ¿qué? Justo. Esa persona, es que Dios es ese juez justo sobre esa persona que me hizo daño, esa persona. ¿Y qué sigue diciendo? Y Dios está airado contra mi papá, mi mamá, contra este gobierno, el impío. La palabra impío es una persona contrario a pío. La palabra pío es santo, que es una persona apartada del mal. Contra el impío, ¿cuántos días? Todos los días. Y ahí se paran. Y ahí se paran y levantan eso. Vea que aquí dice todos los días. Y se olvidan que ellos también estuvieron en esa condición. Y si nos vamos a segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, y ahorita pasamos al 12, nos dice, sí, que no es algo nuevo, ¿no? Pero usted no se puede quedar ahí haciendo doctrina solamente con un versículo o con un pasaje de manera aislada. El capítulo 5 de segunda de Corintios, versículo 11, y usted lo puede leer en su casa hasta el versículo 21, ¿sí? Pero permítame leer desde el versículo 17, que es el pasaje que se utiliza para evangelizar. Capítulo 5 de segunda de Corintios dice así la palabra de Dios: de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Y todo esto proviene de ¿quién? Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? Reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus Pecados. y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de ¿quién? De Cristo. Como si Dios ¿qué? Rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Y ese es el mensaje, mi amado hermano. Reconciliaos con Dios. Sí, Dios está airado, pero Él también proveyó la reconciliación. Y volvemos, porque sí, airado cuando usted está disgustado con su hijo o con su creación, hay disciplina. Hay reprensión, ¿sí? Pero Él dice que no para siempre contenderá, dice la Biblia. Y luego dice en el mismo Salmo, capítulo 7, ¿por qué no nos siguen leyendo? Sino hasta el 11, dice el 12. Si no se arrepiente, Él afilará su ¿qué? Espada. Armando tiene ya su arco y lo ha preparado. Y sigue diciendo, si no se arrepiente, arrepentimiento, la responsabilidad del hombre, arrepentirse. Ese Dios no va a quedar indiferente a un corazón contrito y humillado. Lo vemos en Jonás.
en Jonás. Dios había determinado destruir a Nínive y lo cumplió. Pero vemos cómo los ninivitas, ¿qué hicieron? Se arrepintieron. Y Dios a esos que se arrepintieron en ese momento, no los destruyó. Amados, ahí no nos dice los nombres de los ninivitas, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Sí, entiendo y podemos ahondar en su debido tiempo lo que dice Romanos capítulo 9, pero hay que leerlo desde el capítulo 7, imagínense. Y más aún desde el capítulo, mejor dicho, desde el capítulo 1. Por eso las cartas a los romanos es la carta evangelizadora para cualquier predicador evangelista, para exponer el evangelio. No tomándolo aisladamente, porque en el capítulo 1 y capítulo 2 nos habla de la culpabilidad ¿de quién? Del hombre. Y luego en el capítulo 3 nos muestra cómo Dios provee frente a lo que el hombre está. ¿Sí? Capítulo 4 lo reafirma. Luego en el capítulo 5 nos habla de la justicia de Dios. Luego en el capítulo 6 nos habla de la condición del hombre frente al primer Adán. Pero luego el segundo Adán, el cual es Cristo. El cual nos dice, porque la paga de ¿qué? ¿Es qué? Muerte. ¿Más el regalo de quién? De Dios, vida eterna. Vida eterna. Ahora, ¿cómo explicar si Dios en los decretos Él ha determinado ese plan de salvación? Y el plan de salvación se basa en que la condición de la humanidad en la cual Dios la creó en gran manera buena, se corrompió. Génesis capítulo 3 se corrompió. Génesis capítulo 1 la creó. Génesis capítulo 2 cómo le especifica cómo la creó. Y el capítulo 3 cómo se corrompió. Dios formó, creó de la nada todo lo que hay. Pero se corrompió. Pero luego en el mismo capítulo 3 Dios presenta la gracia a través de la simiente de la mujer, en la cual habrá enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. Hablando de la gracia, ya desde ahí habla de la gracia. De la gracia. Y tanto es así la gracia que Dios expulsa a la humanidad representada en Adán y Eva. Porque si se hubieran quedado ahí en esa condición, hubieran extendido su mano hacia ¿qué? El árbol de la vida. Y hubieran vivido para siempre en desobediencia. Mírense ese Dios maravilloso. Y luego encontramos lo que sigue y podemos hacer esa exégesis hasta llegar a Apocalipsis. Ahora, el libre arbitrio, la libre voluntad que Dios le da. Si leemos en Deuteronomio capítulo 30, vamos rápido, Deuteronomio capítulo 30, y eso es una piedra en el zapato, porque sí, Dios es soberano, pero esa voluntad de Dios, también Dios la responde según la manera como el hombre corresponde a ese decreto de Dios. Dice así la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 30, usted lo puede leer en su casa. Permítame leer el primer versículo de Deuteronomio, y usted lo podemos leer, dice así, Deuteronomio capítulo 30. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, ¿cuáles estas cosas? Bueno, usted va a encontrar desde el capítulo 27, 28, que habla de las bendiciones y las maldiciones. ¿Sí? Bendiciones y maldiciones. Se refiere a ello. Y dice, sobre ti todas estas cosas, las bendiciones y las maldiciones que he puesto delante de ¿quién? De Israel. Israel, de ti. ¿Y de qué? Arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo
tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Y usted lo puede leer completamente hasta el 7. Nos muestra cómo ese Dios, Él puede decir, bueno, si ya yo decreté quién va a salvarse, a quién voy a destruir para el lago de fuego, ¿sí? ¿Para qué entonces les pongo unas reglas para que me obedezcan y no me obedezcan? Él las estableció porque le dio al hombre libre arbitrio, voluntad para aceptarle o rechazarle. Y si lo rechazas y te arrepientes, Él responde a ese arrepentimiento. Nos dice el versículo 19 del capítulo 30 de Deuteronomio: a los cielos y a la tierra llamo, ¿por qué? Por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y ¿qué? La bendición y la maldición. ¿Y qué dice? Escoge. Escoge. Y eso es lo que Dios me dijo a mí cuando yo estaba apartado, y te dijo a ti: esta es la condición que tú te encuentras enemistado conmigo. Y no me dijo, no, es que ya yo te tengo apartado para el infierno. Escoge. Así como le dijo a Israel. Y usted está acá porque escogió. Y si está por primera vez, porque alguien te invitó y el Espíritu Santo te recordó venir acá. Y el Señor te dice, escoge la vida. ¿O qué? O la muerte. La bendición o la maldición. Y ahora sigue diciendo, hermanos, sigue diciendo este pasaje: pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, no solamente para ti. Por eso Pablo le va a decir al carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo dice: cree en el Señor Jesucristo y tienes la promesa para tu familia, que también puede ser salvo. Y sigue diciendo, dice el versículo 20 del capítulo 30 de Deuteronomio: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiendo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tu Dios a tus padres Abraham y Sara. Y luego encontramos en otro pasaje, dice: Dios escoge la vida. Y leíamos en la segunda epístola a los Corintios, como si Dios rogase, imagínese, por usted que ha creído en ese Dios que te dice: venid a mí y ser salvo todos los términos de la tierra. A usted. Y ahora usted y yo, Dios nos pone a rogar como si rogase Él. Esto no lo mastican esos hermanos que han tomado esos pasajes de manera así y se sienten incómodos. Vamos rápido. Amados hermanos, Dios nos dio ese libre arbitrio y no se contradice con la soberanía de Dios, sino a lo contrario. Pero también encontramos en Génesis capítulo 18, versículo 20 al 23, nos dice así la palabra de Dios en Génesis sobre Abraham. Y eso es lo que usted y yo hacemos por una nación, y por lo que Pablo en la primera cita de primera de Timoteo capítulo 2, de orar, de interceder. Capítulo, dice Génesis capítulo 18, si usted lo lee desde el versículo 16, dice: Abraham intercede ¿por quién? Por Sodoma, por Usa. Ahora, si Dios ya tiene para condenar algún día a los que no son salvos, porque a veces nos responden así de manera irresponsable: ¿para qué predican? Algún día ellos llegarán a ser salvos. Y yo: oye, pero a ti te predican, ¿cómo llegaste a ser salvo? Tengo una campaña.
Y si aquí cada uno de los que estamos acá testificáramos de qué manera llegamos a creer a través de ese convencimiento de la palabra de Dios que produce fe, y el Espíritu Santo que nos muestra cómo era nuestra condición. No nos vamos a quedar con eso, ¿no? Que nadie oraba por mí, nadie hacía intercesión porque algún día ellos van a ser salvos. Y muchas iglesias hacían eso. Y no salían afuera a predicar. Y no oraban por su familia. ¿Y qué dice la Escritura sobre aquí en este pasaje de Génesis capítulo 18, versículo 20 hasta el 33? Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado sus obras según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Qué estaba Abraham? Siga usted ahí en oración por su familia, por Fusagasugá, por nuestros vecinos, delante de Jehová. Versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Imagínense. Y muchos de nosotros le preguntamos a Dios: Señor, ¿y la salvación para mis hijos? La salvación para mi mamá, así como tú la diste. La salvación, ¿no la darás también a ellos? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. ¿Por amor a quién? A ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aún soy polvo y ceniza. Ahí habla de humildad. Quizás faltaran de 50 justos 5, y destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y amados, si termina solamente hasta 10 y menos de 10, siga intercediendo. Pero Dios había dicho: destruiré esa ciudad. Él dijo eso. Usted lo acaba de leer. Voy a destruir. Imagínense. Por eso, en lo que dice Pablo de orar, clamar. Si Dios ya había dispuesto, ¿para qué entonces va a clamar? ¿Para qué Abraham iba a clamar? Y claro, encontramos el trasfondo, ¿no? Por su sobrino, ¿no? Lot. ¿Cuánto más usted? Por su vecino, que le hace la vida feliz, pero también la vida difícil. Amados, Dios responde al arrepentimiento. Ezequiel capítulo 18, con eso voy a concluir. Vamos a concluir. Y después, si Dios lo permite, el otro momento. Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Pero si usted lee desde el capítulo 18, versículo 1, hasta el versículo 20, habla de el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Pero luego Dios dice: mas el impío, si se apartare de ¿qué? Sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho
y la justicia, de cierto que Vivirá. no No que morirá. todas, no dice algunas, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, ¿qué? Vivirá. Y mire la pregunta que Dios mismo se hace, y usted desde su razonamiento y fe en ese Dios debe responder. Es una pregunta que se responde ella misma. Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice, ¿quién? Jehová. El Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Luego dice el versículo 24, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le será tenida en cuenta. Por su rebelión, ¿con que qué? Por su rebelión, con que prevaricó. Prevaricar es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Por el pecado que cometió, por ello que Morirá. y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de la justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo. Y podemos ahondar sobre ello. El que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Cuando peca, siente que está mal, que algo no, y mira hacia arriba, Señor, contra ti he pecado y no he hecho lo recto. No he hecho lo recto. ¿Sí? Cuando estemos ante el trono del Señor, como dice Apocalipsis, usted estará ahí, muchos estarán ahí, y si afirmamos esa doctrina de que de esa manera irresponsable, no, que ellos ya están apartados, entonces los que están apartados estarán ahí en el tribunal. ¿Para qué? Si ya desde la eternidad fueron apartados. A lo contrario, les dirán al Señor, pero ¿para qué nos vas a juzgar si tú nos apartaste desde la eternidad para ser condenados? Entonces, ¿qué juicio es este? Es como cuando usted se presenta ante un juez y todavía no han escuchado al fiscal, la parte acusadora, y al abogado, la parte... No, ya, a la silla eléctrica. ¿Listo? No, pero el debido proceso. Tengan cuidado, mis amados hermanos, sobre ello, ¿sí? Sobre ello. Por tanto, los que hemos nacido de nuevo, debemos vivir en fe, arrepentimiento y santidad. Amén. Por esa gracia inefable que no la puede dar nadie, solamente Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Maravilloso Dios, gracias. Señor, gracias. Hay tanto que compartir y tú, oh Dios, nos permitirás, si es tu voluntad, el otro domingo. Y si no, Señor, allí, si tú vienes hoy, nos los aclararás y profundizarás más en ello. Señor, gracias. Gracias porque yo no te he buscado, pero tú, Señor, presentaste las condiciones para que llegara a creer en esa obra santífica. Gracias porque tú llevaste, Señor, ese decreto, ese edicto de delitos y pecados, el cual estaban escritos ahí. Tu palabra dice que tú anulaste el decreto que estaba sobre nosotros, Señor, de condenación, y lo expusiste en la cruz, Señor. Gracias, gracias. Gracias porque entendemos por qué el salmista decía, no quites de mí el gozo de la salvación. Y es el gozo de saber que fuimos reconciliados porque estábamos enemistados contigo, porque éramos amigos del sistema pecaminoso del mundo. Pero ahora somos reconciliados. Por gracia sois salvos, no por obra. Gracias, Señor. En tu nombre, oh Cristo. Amén. Amén.